Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Un placer saludarte. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal, y hoy te traigo un nuevo tutorial sobre Microsoft Planner donde hablaremos de cómo puedes gestionar proyectos con tu equipo. Este tutorial se va renovando con el tiempo, así que encontrarás novedades suculentas para que puedas sacarle el máximo potencial a esta herramienta. ¡Stop! Antes de nada, si nunca has probado esta herramienta, no te recomiendo este vídeo, sino que veas un vídeo que hay en el enlace en la descripción donde te explico Planner desde el principio para principiantes. Y eso sí, si te interesan este tipo de vídeos, me encantaría que le des un buen like para que esto llegue a muchísima gente, y por último, suscríbete al canal si te interesan herramientas como Planner y otras herramientas de productividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. En esta primera parte del vídeo me gustaría mostrarte el resultado final de cómo va a quedar esta gestión de proyectos en Microsoft Planner. Como estás viendo, hay una serie de columnas o depósitos, como les llama Planner, que puedes ver la siguiente información. Por un lado tendríamos las tareas de control, que básicamente son las tareas repetitivas del equipo en un mismo proyecto. Tendríamos el inventario puntuales, que sería como una lista madre nodriza donde van apareciendo todas las tareas del proyecto, donde vamos a desglosarlas todas, y después tendríamos las respectivas fases. Cuando hablamos de fases nos referimos sobre todo a que un proyecto sigue siempre una estela, es como que empieza desde cero y va evolucionando poco a poco. La primera fase podría ser de análisis y la última podría ser ya de venta del producto, por poner un ejemplo. Esto, lo que estás viendo, es lo que vamos a desglosar ahora y vamos a ir paso a paso para ir creándolo. No te asustes por si ves alguna cosa extraña como las etiquetas o estas fases extrañas que están aquí arriba del todo, porque ahora vamos a explicar paso a paso cómo funciona esta creación de proyecto en Planner. El siguiente paso para construir un plan de gestión de proyectos será exactamente crear un nuevo plan. Para hacerlo, si ya conoces la herramienta, es muy sencillo. Solo tendremos que ir aquí donde pone nuevo plan, y dentro de nuevo plan verás que tendremos la posibilidad de crear uno nuevo. Eso sí, antes de crear un nuevo plan tendremos que vincularlo con un grupo existente de Microsoft 365, que puede ser un grupo de Teams o simplemente un grupo que tengas creado en SharePoint. Ahora mismo, de acuerdo, vamos a crear uno nuevo que será el test gestión proyectos. Perfecto, me gusta el nombre. Ok, lo compro. Además de esto, de acuerdo, si te fijas, tengo que crear ahora mismo un grupo, sí, porque de esta manera estará vinculado directamente a otro grupo del propio Teams y será mucho más fácil acceder a él. Y el siguiente punto será si quiero agregar un chat grupal o no. En este caso no lo voy a hacer, voy a crear el plan directamente y casi ya lo tendríamos. Fíjate que ahora desaparece el tema de la privacidad, porque como he escogido un grupo que es público, esa privacidad ya se da por supuesta dentro de este grupo. Así que ahora, cuando ya lo tengamos, el siguiente paso será darle clic a crear plan, y en pocos segundos deberíamos tener este nuevo plan con un solo depósito que se llama pendiente. Esto, por supuesto, lo vamos a editar a continuación. Ahora que ya tenemos el plan creado, el siguiente paso será configurar todos los depósitos o todas las columnas que aparecen en este plan de Planner donde gestionaremos un proyecto. Recuerda que aquí solo vamos a gestionar un proyecto, no tendría mucho sentido poner 5 o 6 proyectos en un mismo plan. Claro que lo podrías hacer sin problema, pero entonces torpedeará bastante la productividad del resto de colaboradores. Si es solo para ti, ahí ya podríamos discutir, pero cuando hay más personas es muy probable que algunas personas participen en unos proyectos y en otros no. Por eso en cada plan debería haber un único proyecto. Dicho esto, ahora vamos a configurar estas columnas, como estás viendo aquí, los depósitos. Este de aquí que pone pendiente, si le das clic encima lo puedes editar, y el primero que crearemos, de acuerdo, será el de tareas de control. Las tareas de control son las tareas repetitivas con una frecuencia conocida, y viene muy bien tenerlas anotadas aquí para que todo el equipo no se le pasen. A veces pasa que uno tiene que hacer una cosa y el otro otra, y como no está anotado en ningún sitio, nadie termina haciéndolo. Para evitar esto, las tareas de control nos pueden ayudar muchísimo. Hablaremos de ellas también con más detalles. Además de las tareas de control, tendríamos el inventario de puntuales, que básicamente, para que te hagas una idea, son todas aquellas tareas que son de forma puntual, es decir, que por ejemplo hay que programar una vez y se van anotando aquí. Esto es lo que haríamos cuando desglosas todas las tareas de un mismo proyecto y las vas poniendo en esta columna de aquí. Le daremos enter y vamos a crear el siguiente. Cuando ya tengamos el inventario, el siguiente paso será construir los siguientes depósitos, que en este caso serán las fases del proyecto. ¿Cuántas fases debería haber? Claro, esto dependerá muchísimo del tipo de proyecto y también de su duración, porque hay proyectos que pueden ser relativamente más cortos y otros más largos. De hecho, podría ser, de acuerdo, que solo hay una fase. Podría ser perfectamente. En este caso voy a poner 3, un poco para buscar un equilibrio, porque seguramente hay proyectos que tengan 6 o 7 u 8 fases. Así que vamos a ir aquí a agregar depósito nuevo, y lo que vamos a hacer ahora es poner fase 1 y después vamos a añadir fase 2. Por último, fase 3. Ahí está. Puedes agregar tantos depósitos como quieras. De momento nos quedaremos con esto. Ahí tendríamos lo siguiente: tareas de control, inventario de puntuales y las 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Si lo quieres ver un poquito más grande dentro de Planner, recuerda que tienes estos botoncitos de aquí, estas 3 líneas, que cuando le
das clic lo que haces es hacerlo un poquito más grande para que se vea todo con total plenitud. En este vídeo me gustaría mostrarte cuáles son los tipos de tareas que podemos gestionar. Es verdad que tipos de tareas hay muchísimos, pero a la hora de gestionarlos es verdad que nuestro cerebro funciona especialmente por frecuencia. Ahora veremos cómo funciona. El primer tipo de tarea que quería compartir contigo son las tareas de control. Por tarea de control entendemos aquellas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida, es decir, que siempre se repiten en las mismas fechas. Imagínate que cada semana, todos los viernes, tienes que revisar un documento de gestión de proyectos para saber si tu equipo está avanzando. En este caso sería una tarea de control porque tú sabes que todos los viernes debes hacerlo. Ahora pongamos otro ejemplo. Imagínate que cada martes tienes que descargar un informe y enviárselo, por ejemplo, a un departamento en concreto. En este caso también sería una tarea de control porque tú sabes que cada martes, de acuerdo, tienes que realizar esta misma tarea. Dentro de las tareas de control podemos encontrar dos tipos. Las primeras, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que pasan muy a menudo, por ejemplo, cada día, cada 2 días o incluso cada semana. En este caso, de acuerdo, las pondremos siempre en el apartado de tareas. En cambio, de acuerdo, cuando hablemos de tareas de control de baja frecuencia, que son el otro tipo, aquí sí que hablaremos de tareas que tienen una frecuencia mucho más elevada, como por ejemplo quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual. Este tipo de tareas, de acuerdo, a diferencia de las anteriores, en vez de irse al apartado de tareas, sí que las pondríamos en el calendario, ya que no suelen tener tanta frecuencia y para no inundar nuestro plan semanal donde pondremos las tareas, las pondremos directamente en el calendario. Estas serían las primeras tareas, pero hay más. Las segundas serían las tareas puntuales. Por tarea puntual, a diferencia de la de control, entendemos que son aquellas tareas que pueden ser repetitivas, pero con frecuencia desconocida. Imagínate que cada año haces un proyecto, pero ese proyecto puede ser a veces en enero, otras veces en marzo. Fíjate que aunque las tareas sean muy similares, tú sabes que lo tienes que hacer todos los años, pero no siempre se va a repetir durante el mismo periodo de tiempo. Por este motivo, de acuerdo, son tareas que no tienen una frecuencia conocida, entonces no podemos establecer que las hacemos cada lunes, cada martes o cada 15 días. Además, también aquí, dentro de las tareas puntuales, podemos incluir aquellas tareas que solo se deben hacer una vez. Imagínate, de acuerdo, que vas a empezar un proyecto de sostenibilidad y ese proyecto es la primera vez que se hace, pero podría ser el último. Este tipo de tareas que tú planificas muchas veces, de acuerdo, van a ser puntuales en el sentido de que no tendrán repetición. Por este motivo, de acuerdo, estas tareas puntuales siempre las tendremos en nuestras listas de tareas, nunca en el calendario. Y hay otro último tipo de tareas, de acuerdo, que serían las tareas imprevistas. En este caso, cuando hablamos de tareas imprevistas, es verdad, de acuerdo, que son muy similares o podrían ser similares en la naturaleza de las tareas puntuales, pero me gustaría diferenciarlas sobre todo porque son tareas que surgen en el propio día, en el mismo día, y que normalmente deben hacerse pronto, es decir, lo antes posible. Muchas veces no podían preverse, a veces también son errores de planificación. Y fíjate que a la hora de tratarlas en el día a día, las vamos a tratar de forma muy similar a las tareas puntuales. Ahora que todos los tipos de tareas están más que claros, vamos a ir primero por las tareas de control. Las tareas de control lo bueno que tienen es que serán siempre iguales para el proyecto. Pueden aparecer algunas, es verdad, pero cuando tengamos la base de tareas de control casi siempre serán las mismas. Entendemos tareas de control como cualquier tarea que se va a repetir en una frecuencia determinada. Aquí cada uno va a determinar cuál es la frecuencia. El siguiente paso será establecer esas tareas de control. Yo voy a ir aquí donde pone agregar tarea y empezar a escribir cosas que tengo que hacer de forma repetitiva. Por ejemplo, pues eso, descargar informes a cada semana, por ejemplo, podría ser uno. Sí, lo vamos a añadir aquí. Otro podría ser también revisar tareas delegadas, por ejemplo. Esto en el caso de algunos líderes de gestión de proyectos. Otro tipo de tareas de control también podrían ser revisar incidencias. Imagínate que cada día tienes que hacerlo, perfecto. Una vez tengas estas tareas de control, que aquí hemos puesto 3, pero podrían ser muchísimas más, lo que hay que hacer, eso sí, siempre es establecer quién lo va a hacer. Y es importante que si, por ejemplo, hubiera 2 tipos de incidencias, vamos a suponer que hay un programa, ¿no? Un software, por ejemplo. Este sería el software Y, pues yo pondría básicamente otro exactamente igual, es decir, otra tarea de control, que fuera software Z. Ahí está. Lo digo sobre todo porque en general lo que puede pasar es que si hay incidencias de varios softwares y solo hay un responsable, muchas personas solo van a hacer lo suyo. Entonces mejor siempre poner todas las tareas
y especifica qué cosa concreta tiene que hacer alguien. Lo digo porque a veces puede pasar que una tarea tenga diferentes áreas, una parte más financiera, una parte más de marketing, entonces ponlo por separado. No cuesta nada y sobre todo porque todo el mundo tendrá sus tareas asociadas. Así que cuando tengas ya las tareas, pon a la persona en cuestión, en este caso me pondría a mí. Fíjate que yo tengo que hacerla siempre, pues todos los meses, todas las semanas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de tareas de control, en este caso no vamos a distinguir si son tareas de control de alta o baja frecuencia, sino que nos referimos a tareas repetitivas que se van sucediendo en el tiempo. Aquí tendrías varias opciones, o poner esto en el propio calendario de Planner y la otra opción sería que lo pongas en el mismo Outlook, es decir, que pongas los recordatorios que son de más allá de una semana. Todos aquellos que sean semanales los puedes poner en tu plan semanal, dentro de Planner o dentro de la herramienta que utilices habitualmente. Así que en este caso una de las opciones que tienes es ir directamente a cualquiera de estas tareas y fíjate que tienes la opción de repetir, ahí lo tienes. Entonces puede ser que se repita pues todas las semanas, días laborables, semanalmente, mensualmente, anualmente o incluso personalizado como estás viendo. Oye, pues quiero que se repita cada 2 días. Perfecto, pues lo vamos a guardar. Ahí lo tendríamos y empezaría hoy y después cada 2 días se iría repitiendo. De hecho, para poder ver esto, tendríamos que ir aquí al apartado de programación, arriba del todo, y cuando le das clic nos va a salir esto cada 2 días, ¿correcto? Ahí lo tienes, ¿sí? Simplemente para que lo sepas que esto es posible y así todo el mundo puede ver directamente dónde están cada una de las tareas de control. Es una forma también de tener un cierto control, especialmente para la persona que gestiona proyectos. Regresamos aquí y haríamos lo propio para todas las tareas. Les pondríamos una frecuencia para saber si son más bien pues, diarias, semanales, mensuales, trimestrales o lo que haga falta. Así que una vez lo tengamos ya tendríamos las tareas de control y fíjate que esta gran mayoría de tareas no van a cambiar en el tiempo. Es decir, que todo esto una vez lo pongas una sola vez ya no tendrás que modificarlo. Si está hecho a prueba de vagos, no lo digo por ti, faltaría más, sino simplemente porque cuando ya lo tengas ya no tendrás que volver a modificarlo. Eso sí, podría aparecer una nueva tarea de control que añadiríamos el responsable primero y en segundo lugar la frecuencia. Pues vamos a avanzar y ahora hablaremos de las tareas puntuales. En esta ocasión meteremos todas las tareas de este proyecto en el inventario de puntuales. Recuerda que la gran diferencia es que las tareas de control siempre son repetitivas con una frecuencia conocida y cuando hablamos de las puntuales nos referimos a cosas que vamos a hacer en un momento determinado del proyecto. Por ejemplo, vamos aquí a escribir algunos de ellos, vamos a ir a agregar tarea. Yo puedo poner, por ejemplo, pues eso, estudiar cursos de gestión del tiempo actual. Fantástico, genial. Esto podría ser un ejemplo. Yo en el caso de que quiera pues, construir un nuevo curso online de gestión del tiempo, lo que haría primero es estudiar los que hay en la competencia, los que han sido realizados ya. Esto me podría tomar cierto tiempo, así que siempre es interesante que todas las tareas, independientemente de dónde estén, que siempre duren como máximo 90 minutos. 90 minutos está muy bien porque te permite planificarlo. Tienes un huequín en el calendario de 90 minutos. En cambio, cuando pongas tareas muy largas, la gente se va a bloquear mucho más fácilmente. Así que en este caso, cuando colabores con muchas personas para ponérselo fácil, que estas tareas no superen los 90 minutos de duración. Evidentemente, si son menos, si duran por ejemplo 50 o 60, pues todavía mejor. Eso sí, si duran 95, tampoco pasa nada. La idea sobre todo es que no sean demasiado largas para que todo el mundo sepa realmente qué es lo que tiene que hacer y no provoque bloqueos y sobre todo también procrastinación, que como bien sabes es un palabra un poquito extraño que significa posponer tareas por otras cosas menores. Cuando no sabes muy bien lo que tienes que hacer, la tendencia siempre es posponer o mirar el correo o redes sociales. Así que aquí pondríamos algunas de las tareas que tenemos que hacer a nivel puntual. Este podría ser un ejemplo, evidentemente, pero también podrían ser otros, como por ejemplo, pues eso, el diseño de los contenidos, curso, por ejemplo, podría ser uno también. Otro podría ser promoción de los contenidos en redes sociales. Entonces aquí lo que va a suceder es que estas tareas, algunas de ellas pueden ser muy grandes, pues siempre te voy a recomendar que lo desgloses. Si por ejemplo promoción de los contenidos en redes sociales se puede desglosar, que seguro que sí, la idea es que lo hagas también, e incluso que lo hagas como tarea separada. Es verdad que lo podrías hacer como checklist, si recuerdas bien, dentro de Planner, cuando le das clic tienes la opción de hacer una lista de comprobación en español, que sería como un checklist, ¿no? De agregar subelementos. Pero en este caso te recomendaría que fueran tareas por separado para que sea mucho más fácil de manejar. Así que si yo, por ejemplo, que quiero hacer también dentro de promoción de redes sociales, una de las cosas que quiero hacer es creación de artículos para redes sociales. Esto es diferente, porque una cosa es la promoción y la otra es la creación de esos artículos. Incluso lo que podría hacer es que si, por ejemplo, voy a publicar varios posts, puedo poner creación de artículo red social, post 1, post 2, post 3, porque quizá no lo hace la misma persona. Así que cuando tengamos que asignar a alguien, ¿de acuerdo? Aquí en el botoncito de asignar, a lo mejor lo puede hacer personas distintas. Así de esta manera tampoco no nos maniatamos a que todo el mundo haga lo mismo y pongamos varios responsables en una misma tarea. Aquí la idea sería que ahora pusieras todas aquellas tareas que tienes previstas para hacer en este
proyecto y que hicieras un desglose grande, igual que hiciste con las tareas de control. Una vez tengas estos dos tipos de tareas, tanto los puntuales como las de control, tendrás ya muy controlado, nunca mejor dicho, todas las tareas del proyecto. Eso sí, estas tareas van a ir avanzando poco a poco, que es justamente lo que veremos después, porque todas las tareas, sobre todo las puntuales, ¿de acuerdo? Estas de aquí son las que van a avanzar en las distintas fases. Algo importante, las tareas de control van a permanecer rígidas aquí, esto no se va a mover. En cambio, el inventario de puntuales sí que es verdad que es lo que se va a mover entre las distintas fases. Ahí vamos a establecer responsables, pondremos fechas si es oportuno, pero el resultado final es que solo esta columna es la que se va a mover. Tareas de control siempre estará en esta lista o depósito, como le llama aquí en Planner. Como decíamos antes, una vez tengamos establecidas todas las tareas puntuales, que por supuesto aparecerán más, cosa muy distinta es el primer volcado donde ponemos las tareas que preveemos que vamos a hacer, pero por supuesto van a aparecer muchísimas más. Así que en este caso, como puedes ver, algunas de ellas formarían parte de la fase 1 y otros, por ejemplo, de la fase 2 o de la fase 3. En este caso lo que voy a hacer es distribuirlas, pero siempre con mucha cautela. Lo digo porque habitualmente ponemos todas las tareas, yo te diría que siempre vayas fase por fase. Así que lo primero de todo que vamos a hacer es la fase 1, que será más bien una fase de análisis, que en este caso pondremos esta de aquí, que es estudiar los cursos que existen ya de gestión del tiempo, por ejemplo los que están grabados. A partir de aquí podemos sacar incluso próximas tareas, porque esta es la tarea inicial. Nos pueden salir 1000 cosas, 1000 ideas. Fíjate que ahora en la fase 1 tendría esta tarea de aquí. Cuando ya la pongas en la fase 1, lo primero que hacemos es asignarle un responsable, en este caso yo mismo. Además de la asignación, la segunda cosa que puedes hacer es el progreso. El progreso es muy sencillo y es que básicamente es este botón que ves aquí y es para indicar si ha sido iniciada o no. De esta manera está muy bien porque quieras o no, todo el resto del equipo podrá comprobar si es una tarea que se está empezando o no. También es muy bueno para ver la carga laboral de cada una de las personas, porque si no está iniciada entendemos que todavía no le está dedicando ni un segundo a ella. En cambio, si está activada significa que sí. Dentro del progreso, como puedes ver, le puedo dar clic y aquí puedo ver la tarea que está o en curso o completada. Si crees que el progreso se te queda corto y necesitas agregar una etiqueta, también lo podrías hacer, pero en este caso con estas dos opciones más una que sería de completada sería más que suficiente. En este caso vamos a decir que ya hemos empezado, ok, vamos a ponerle aquí en curso y de esta manera yo ya sé que esta tarea ahora mismo está en marcha. Aquí tienes un icono que te lo está indicando, que es una tarea que está en marcha, e incluso cuando vas arriba del todo, en el menú principal, aquí donde pone gráficos, fíjate que al hacer clic yo puedo ver también las tareas que ahora mismo están en marcha y las que no están iniciadas. De hecho, las tareas de control nunca estarán iniciadas porque son cosas que seguirán haciendo sobre la marcha. Las puntuales tampoco haría falta poner nada. Lo interesante son las que vayamos poniendo en las fases, porque aquí sí que significa que estamos haciendo las cosas. También podría ser que en el inventario de puntuales hubiera alguna activa, básicamente porque no siempre corresponderá a una fase. A veces son tareas algo burocráticas que hay que hacer en un momento puntual y que no corresponden a una fase, pero igualmente siempre que puedas, ponla en una fase, pásala a una fase, porque te quedará todo mucho más claro y la gente verá que esto está avanzando. Fíjate que cuando hay algo muy burocrático, siempre puede pasar en una fase concreta. Si te piden unos papeles concretos, si hay que firmar unos documentos, siempre va a pasar en una fase concreta. Ahora mismo, como puedes ver, aquí en azul nos marca que tenemos una tarea en la fase 1 que se está ejecutando. ¿Ok? Perfecto. Regresamos a la parte del panel y el último tip que me gustaría darte tiene que ver con los tiempos de cada fase. Si quieres hacer una pequeña estimación, aunque sí que es verdad que Planner no está hecho para proyectos muy largos, imagínate que la fase 1 te va a durar de un tiempo a un tiempo, es decir, de un día a otro día. Yo lo que puedo hacer para hacerlo más fácil es agregar, aquí lo ves, una especie como de indicador que le vamos a llamar pues fase 1, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner estos iconos para que quede todavía mucho más claro. Y cuando la tengas creada, lo que vamos a hacer es establecer una serie de fechas para que se vea cuánto dura esta fase. Voy a darle clic y aquí verás que tengo dos opciones, la fecha de inicio y la fecha de vencimiento. La fecha de inicio vamos a suponer que va a empezar este día 31 y la fecha de vencimiento vamos a suponer que va a ser el día 15 de febrero. Evidentemente son aproximaciones, pero esto es interesante porque ahora mismo lo que yo voy a ver una vez cierre este diálogo es que me voy a ir aquí a programación y voy a ver exactamente cuánto me dura, ahí está, vamos a poner febrero para que se vea mejor, cuánto me dura la fase 1. De hecho, gráficamente ya ves que impacta porque es bastante diferente. Lo que aparece ahí en un gris más clarito son las tareas repetitivas, por eso salen de un color distinto. En cambio, las tareas normales, en este caso, saldrían directamente, como ves, con un gris más oscuro. Pero lo que puedes ver rápidamente es cuánto duraría esta fase 1 o cuánto tenemos estimado que dure. Claro, si estás pensando en algo de 6 o 7 meses, seguramente Planner no sea tu mejor opción. Si estás pensando en algo relativamente corto, Planner puede ser una excelente opción para poder organizar y clasificar
iniciar tus proyectos. De esta manera visualmente ya lo ves, el impacto es muy rápido, yo sé cuánto va a durar la fase 1 y cuando lleguemos al último día es cuando puedo empezar, digamos, a retomar algunas tareas y empezar la fase 2, por ejemplo. Igualmente podría hacer lo propio para la fase 2. Si de hecho regreso otra vez al panel, podría hacer lo mismo aquí, copiando esto, poniendo fase 2 y cuando le agregue la tarea le voy a dar clic dentro de la tarea y lo que voy a hacer es poner una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. En este caso será un poquito más tarde, vamos a suponer que empezará el día 13 de febrero y después lo que puedo poner es que esto empiece o termine el 7 de marzo, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, si todo es correcto, ahora cuando regrese aquí al apartado de programación, de calendario, pues va a pasar exactamente lo mismo. Voy a ir ahora mismo a febrero, fíjate que van a colisionar en un momento las diferentes fases, a veces pasa, ¿no? Que hay una fase que empieza justo cuando está terminando la otra, no tiene por qué estar acabada al 100%, y la fase 2, como ves, sería esto que estás viendo aquí, que duraría pues aproximadamente hasta el 7 de marzo. Obviamente después lo puedes modificar, pero solo me gustaría enseñarte cómo quedaría el tema de las fases dentro del calendario. ¡Ay! Ya lo tenemos, ya tenemos la gestión de proyectos con Microsoft Planner. Como ves, es una herramienta muy fácil de utilizar, un poco intuitiva, no siempre, en algunas cosas al menos no lo parece tanto, pero sí que es verdad que si son proyectos sencillos funciona de maravilla. Es cierto que hay otros programas mucho más complejos, sobre todo si tus proyectos ya van de muchos meses y hay muchas personas metidas en el ajo. Lo digo porque si necesitaras muchísimas tareas y muchísimas personas, esta no sería la herramienta ideal. Tampoco tiene la versión Gantt completa y esto hace que los proyectos a largo plazo pierdan visibilidad y es que no hay manera de ver qué es lo que ocurre en todos los meses. Ahora es tu turno, me encantaría conocer cuáles son tus dudas sobre Planner, si hay alguna cosa que puedo resolver, porque gracias a leerte me encantará hacer nuevos vídeos en este canal sobre Planner y otras herramientas, no solo de Microsoft, sino también de cualquier plataforma. Si este vídeo te ha parecido interesante, dale un buen like para llegar a muchas más personas y por último me encantaría que te suscribieras al canal, el único canal en español sobre neuroproductividad. Gracias de verdad por estar aquí un día más, encantado de compartir estos momentitos digitales contigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!